Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Vamos a seguir con la tercera ponencia de la mañana. Aquí conmigo en la mesa tengo al doctor José Antonio Díaz Huertas. El doctor José Antonio Díaz Huertas es médico especialista en pediatría, experto en pediatría social, maltrato infantil y protección a la infancia, médico en residencias de protección y reinserción social desde 1985 hasta 2018 y en la unidad de pediatría social del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús desde el año 2003 a 2018. Director del Programa de Atención al Maltrato en la Comunidad de Madrid de 1998 a 2020. Presidente de la Comisión de Maltrato Infantil de la Comunidad de Madrid de 2015 a 2020. Ponente en congresos en España, Latinoamérica. Que todavía no me he muerto. No hace falta que me digas. Participante en comités de expertos en grupos de trabajo del Consejo de Europa y Comisión Europea. Y nos va a hablar sobre el trabajo que se hacen en las asociaciones, herramientas y estrategias, objetivos del trabajo y novedades que hay de la ley acerca de todo ello. Bueno, se me olvida decir que yo soy José y abuelo de 7 nietos, pero vamos, que es la parte fundamental. Y desde esa parte también de que ya uno está de vuelta de muchas cosas, pues yo voy a decir lo que pienso. Después de haber empezado a trabajar en el 85 en maltrato infantil, cuando en España no había nada escrito, ni había asociaciones, ni posibilidades de haber. Por eso, dicen, ¿practicas algún deporte de riesgo? Y responden, a veces doy mi opinión, Mafalda. Entonces yo voy a dar mi opinión, porque me parece que ya en este momento es verdad que hay muchas cosas escritas y ahora pones abuso sexual en Google y te salen cosas y te tiras 20 años y no has terminado de leer todo. Entonces me parece que más importante, yo creo, hacer ciertas reflexiones, ¿no? Ciertas reflexiones, dice lo primero, según el esquema que me mandaron, consideraciones generales, y yo voy a hablar un poco esto, dónde surge la violencia y cosas así, ¿no? Porque a mí me encanta el libro de Luis Rojas Marcos, que no sé si alguno lo habéis leído, Las semillas de la violencia, que recomiendo que le leáis. Y además, Luis Rojas Marcos también tuvo una infancia complicada. Es decir, que a veces el que ha sufrido problemas, pues también tiene una especial sensibilidad hacia otras cosas, ¿no? Entonces, Luis Rojas Marcos dice esto, que las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida y van creciendo, ¿no? Es decir, como que la violencia es algo que no es como las setas en otoño, que llueve, sale el sol, sino que realmente hay una serie de procesos en los cuales hay pues una serie de cuestiones en el entorno pues que hacen que esa persona se vuelva violenta, ¿no? Y desde este punto de vista es por lo que yo planteo de que la infancia, que en este momento es la gran olvidada siempre, la gran olvidada durante la pandemia, a la hora de plantear las cosas, si hay un término que se llama tasa de retorno económico, en esta diapositiva habla de términos en desarrollo cerebral, pero en otros se habla del desarrollo humano. En el sentido de que todas las inversiones que se hacen en temas de infancia tienen una recuperación tanto en los aspectos sociales como en los aspectos económicos, ¿no? Es decir, que ya una persona ya con 30 años que empieza a fumar es difícil. Si la inversión se ha hecho desde la infancia, esa persona pues dejará de fumar. No fumará en la vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el gran interés a la hora de abordar el tema de la violencia y el maltrato infantil tendría que ser hacer inversiones desde pequeñitos, de que esos niños se educaran en unos ambientes donde vieran que eso del maltrato pues no es lo mejor. Y con esto será la reflexión que termine yo hoy por la mañana, ¿no? La importancia de hacer inversiones en la infancia, tanto en maltrato como en otras cosas. Pero dado que estamos hablando de maltrato infantil, pues las inversiones en la infancia. Ya dice una cosa de un periódico, ¿es mucho o es poco 1.000 millones para luchar contra la violencia machista? Y digo, pues yo no sé si es mucho o es poco. Habría que ver 5 años después cuánto se ha recogido y habría que ver esto de la tasa de retorno en esa inversión, cuánto resultado ha dado, ¿no? Porque cuando vemos las cifras, esto de la violencia machista y todas estas cosas, pues a veces da una sensación de que quizás no han sido tan efectivas las inversiones como inicialmente se presuponía. No quiero decir con esto que no se hagan,
digo, pero que habría que ver si no habría que también priorizar las inversiones en otras edades más tempranas, de todas maneras que esto se quita. Otra de las cosas que yo planteo, claro, aquí se viene hablando esto de 1 de 5 desde el año 1994, cuando Félix López ya lo dijo. En datos Calmal decía que fundamentalmente el abuso sexual se producía en el ámbito familiar, ¿no? Y esto ya se viene diciendo, vuelvo a decir, desde hace tantos años, y desde hace tantos años se dice que esto es congruente con lo que pasa en otros países. Es decir, que no es que España sea una cosa aislada, sino que realmente esto es un fenómeno a nivel mundial y que 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual. De repente se hace una campaña del Consejo de Europa y parece que hemos descubierto América, ¿no? Cuando dices, oiga, si esto es ya bastante antiguo. La pregunta es qué hemos estado haciendo desde 1994 hasta el 2022, para que esto de 1 de 5 actualmente ya hubiera dejado de ser 1 de 5, por lo menos que fuera 1 de 6. Digo, la cierta y verdad es que la situación se mantiene y se mantiene, ¿no? Y de hecho eso es lo que dicen las estadísticas oficiales, es decir, que el propio gobierno, la propia administración dice, mire, esta es la situación que tenemos, cuando se hacen las leyes del 2015, para justificar que se hacen las modificaciones legislativas del año 2015, la ley orgánica y la ley ordinaria de mejora de la protección a la infancia en España, se dice, oiga, es que aquí el 75% de las mujeres tienen niños y se da el 55% el maltrato. Esta diapositiva es de la directora general que había entonces, Salomé Adroher, no es propiedad mía, es suya, ¿no? Y ya se decía, 3.200 menores al año llegan a los juzgados. 3.200 llegan a los juzgados, pero claro, cuando hablamos de con la situación, dices, bueno, los que llegan a juzgados es una parte muy mínima. Por debajo hay, se dice siempre que se habla de las pirámides del maltrato, que por cada caso conocido hay como 7 o 10 que han pasado desapercibidos. Luego si han llegado 3.100, digo eso, 3.200, si lo multiplicáramos por 10 habría 32.000. Y ahí quedó la ley. Se aprueba la ley desde 2015. Se dicen estas leyes no pueden conllevar aumento del gasto público y ya está. Y es como si hacemos una ley que dice que hay que poner semáforos en todas las esquinas y luego no compramos semáforos. Pues ¿para qué ha hecho usted una ley? Si luego no da usted los recursos para llevar esto para adelante. Y sí que es verdad que hay una gran preocupación por el maltrato infantil extrafamiliar, pero es que la mayoría son intrafamiliares. Entonces hablamos de los colegios, hablamos de Valdeluz, hablamos de la pederastia, el geo que le pillaron aquí en Madrid, el profesor que le había esto. Todo esto fue de una semana hace tiempo en un periódico. No lo he actualizado, pero bueno, que si tuviéramos tiempo, pues esto vendría igual, ¿no? Digo que lo que sale a la prensa y para lo que se piden muchas veces los recursos no es para la atención a la violencia intrafamiliar, sino nos centramos en otras cosas, pues que por lo que sea hay más presión de los medios de comunicación y ahí está, que si el Papa, pero también están los rabinos, que parece que solo están los de la catedral de aquí al lado, ¿no? Y también están los musulmanes. Y también decir que si nos ponemos a buscar, pues resulta que puestos a sacar ese 25% que decimos que es fuera del ámbito familiar, pues serían más cosas, ¿no? Entonces ahí vendría la pregunta, si la mayoría es intrafamiliar, ¿dónde está el problema? Porque si educáramos a la población para saber lo que está pasando entre la familia, también cuando está pasando fuera de la familia dirían, oye, aquí algo pasa. Si solo nos preocupamos en lo que está pasando en el colegio, pues estamos desatendiendo el 75%. Es decir, que a veces yo creo que se hacen las cosas un poco pues, a golpe de política y a golpe de prensa, pero no basado en lo que decía Félix López, de que los programas tienen que ser en función de las necesidades y los problemas de la infancia. Desde un análisis de la situación vamos a ver cómo vamos a atender y no porque lo digan personas bien intencionadas, pero que realmente pues ahí está, ¿no? Pues claro, lo cierto y verdad es que también ahora cuando hablamos de infancia, ya he dicho de lo de la pediatría social, claro, la infancia cada día se enfrenta a más problemas, ¿no? Hablamos de los trastornos de salud mental, cada vez hay más trastornos del comportamiento alimentario, el suicidio, cada día hay más suicidio, cada día hay un uso inadecuado de las tecnologías, cada día hay más acoso escolar, cada día hay más, pero cada día hay menos. No sé si...
Y yo a veces pongo el ejemplo, digo, vamos a ver, yo cuando era novio, pues a mí no se me ocurría hacer un taco delante de mi novia, eso estaba mal visto. Y había que ir siempre limpio y aseado y tal, y procurar llevarla por dentro de la acera en vez de por fuera, en fin, unas cosas que éramos muy tiernos en aquella época. Claro, digo, ahora me parece que la gente no es tan tierna y no hay tanto respeto. Digo, si nosotros nos educaron el respeto y mira lo que está pasando, a estos que no se les está educando en tanto respeto, yo no sé lo que pasará. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Porque también está la frase esa de que Adán pecó porque no tuvo infancia. Cuando dicen que Dios hizo todo bien, dicen no, lo hizo fatal. La culpa de que tengamos que trabajar fue suya. Porque si a Adán lo hubiera hecho de niño, pues Adán hubiera jugado, se hubiera subido a los árboles, habría tirado alguna pedra de alguna cebra, en fin, algo habría hecho y luego nos metió en lo que nos metió. ¿O no? No fue niño y al final la lió con la Eva. A lo mejor esto es como la están liando ahora de pequeños, luego de mayores son unos santos, habrá que verlo. Si es que es lo que había que hacer, que los niños se porten mal de pequeños para que de mayores sean buenos. Pero me parece a mí que no van por ahí las cosas. Y a veces está esto de que hay que tener manuales para todo, ¿no? Ahora con el tema del abuso sexual, todos los colegios tienen que tener su protocolo de abuso sexual. Todos los colegios tienen que tener entorno seguro. Todos los colegios. Y a mí me gusta poner el ejemplo este del Colegio Gredos, que ellos dijeron, desde el colegio estamos detectando muchas cosas. Y en vez de tener el protocolo del abuso, el protocolo del maltrato, el protocolo del suicidio, tengamos un documento que recoja en qué tenemos que estar preocupados los profesores para saber detectar y tener nuestros protocolos de intervención. Y en un documento único han recogido aquellas situaciones que ellos valoran como que tienen que atender a ese alumnado y que por lo tanto tienen que estar también atentos, ¿no? Yo, a mí a veces también me gusta cuando se habla de qué es educación. A mí esto de dar clases así como si fuera una lección magistral no me va mucho, la verdad. A mí me gusta más preguntar a la gente y decir qué es educación. Y no sé qué me diréis vosotros qué es educar, pero educar dicen que viene del latín, de la palabra educere, que significa sacar. Y comparan educación a aquel niño que fue a un taller de escultura, vio una piedra y al tiempo vio un bloque donde estaba aquella piedra, aquel bloque de mármol, había una estatua. Y le dijo al escultor, ¿cómo sabías que estaba eso dentro, ¿no? Como si fuera un recortable. Y dicen que educar es ayudar al niño a que descubra lo genial que es. No es que sepa los afluentes del Ebro por la izquierda y de la derecha, que también, sino que hay que ayudarle a que, en ese sentido, pues me parece que ayudarle efectivamente a que descubra lo grande que es también estar atento a esos problemas que no son los puramente académicos, de porque a este niño le cuesta más aprender que leer, sino ver estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la línea de trabajo no sería de sacar el manual del abuso sexual, sino hacer cosas que tuvieran más y que los equipos de orientación de los colegios psicopedagógicos pues dispusieran y elaboraran y se implicaran en este asunto, que también conlleva una reflexión. El otro punto que hablaban era de la prevención. Y decían hablar de la formación, cómo afrontan los profesionales, y esto también es interesante, porque claro, aquí está el cuadro este de Goya que a mí me encanta poner, que se titula el grabado de Goya, se titula, Goya lo llamó ¿de qué mal morirá? Si de la ignorancia del médico o de la enfermedad. Y yo siempre digo, ese burro yo lo fui también. Y yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar de médico en Vallecas, y todavía sé la calle y me acuerdo de una niña con síndrome de Down que no quería desvestirse, que la madre hablaba del pepito, que, en fin, que había una serie de cosas. Le mandé al urólogo, porque tenía infecciones urinarias de repetición, en fin, había una serie de cosas que no me cuadraban. Y yo era ese burro. No sé si a mí aquello se me pasó, a mí nadie me había hablado del abuso sexual ni de ninguna cosa. Por lo tanto, tenemos este problema de que tenemos esta falta de formación. Una falta de formación en cosas como, digo, si un pediatra sabe que 1 de cada 5 niños que atiende va a tener un abuso, si un profesor que tiene, vamos a poner ahora 20 en clase, y pues de 20 dividimos 20 entre 5 y te sale 4. 4 un año, 4 otro y 4 otro. ¿Dónde ha venido la formación a los profesionales, a las enfermeras, a los médicos? Esto tenía que ser una cosa de que dijeran, nádate con ojo, que como no te sepas esto, vas a ir a septiembre. Bueno, ahora ya no hay examen en septiembre, pero bueno, alguna parte irás, ¿no? Porque has suspendido la asignatura porque una cosa fundamental para tu trabajo, que seguro que vas a tener que abordar, es esto. Y ahora vengo del Congreso de Sevilla de Enfermedades Raras, ¿no? Y Medicamentos huérfanos. Y resulta que
un médico sabe de medicamentos raros y huérfanos y tal lo que no está escrito, y de la delección del Q24 que hace no sé qué cosas, y sin embargo de esto del maltrato no sabe nada. No sé si... claro, así no vamos. Y aquí, o bien las facultades lo toman seriamente y dicen, mire ustedes, yo sé, hay un consejo de universidades, me parece, ¿no? Y que coja el ministro y le diga, mire, si una de cada 5 de las personas que va a atender está en la consulta, tal y cual, va a tener maltrato infantil, esto hay que darle la importancia que tiene. Y por lo tanto aquí no se entiende que nadie salga sin maltrato infantil. Y mucho menos si vas a ser pediatra. El título de pediatra, si se va al Real Decreto que lo regula, dice el pediatra tiene que saber 2 cosas. Es una hoja y en la parte de la derecha pone abajo A, pediatría clínica. Y debajo de pediatría clínica pone B, pediatría social y salud pública. Y yo les digo a los pediatras, este título lo puedes partir por la mitad, porque de pediatría clínica sabe lo que no está escrito. Pero del maltrato, del abandono, de los niños con adicciones, de las enfermedades, de eso no tienes ni puñetera idea. Bueno, lo están grabando, quitémoslo de la... de eso no sabes nada. Y sin embargo, presumes de que eres un especialista en pediatría y sus áreas específicas que pone el título, que es a lo que llaman esto de la parte de esta de la pediatría social. Y no saben. Y dices, bueno, ¿y por qué no sabes? No sé, me parece, pero eso tiene que ser de grandes decisiones de los que toman las decisiones y de los que fuerzan a la gente a que tome las decisiones. Decir, mire, no puedes, un pediatra no puede salir de la especialidad de pediatría sin saber de maltrato infantil tanto como del síndrome de Down. Y si es un mosaicismo o lo que sea, pero lo tiene que saber, fundamental. Vamos, no sé, yo me parece que esto es así. Y claro, si una casa no está construida sobre arena, pues al final se te hunde, pero porque no hay una base. Y el problema que hay es que, claro, los catedráticos no ven esto del maltrato infantil como una cosa fundamental. Yo ahora vengo de las enfermedades raras, esto de Sevilla, hay un centro en Burgos, el centro estatal de referencia en enfermedades raras, y un día se hizo una reunión de neurólogos sobre no sé qué patología. Y los jefes de neurología de los residentes de pediatría les dijeron, no es el primer día porque ese día es el día de las familias y de las cosas sociales y nosotros vamos a lo nuestro. Digo, joder, digo, hombre, esto no es serio. No, para poder tratar adecuadamente a ese niño y a su familia tendrás que saber también cuáles son sus problemas. Si no, le darás un tratamiento estupendísimo de una enzima de estas de las que le vale cada pastilla 6.000 euros, pero no habrás atendido al paciente. Pero esa parte parece como que no les importaba. No sé si... Y eso es la realidad. Los catedráticos dicen lo social no importa. Tú a lo tuyo. Y claro, a mí me parece que no vamos bien. No vamos bien porque tampoco no asumimos nuestras responsabilidades. Y por ejemplo, el maltrato infantil dentro de la clasificación internacional de enfermedades está como la tuberculosis y las leucemias y tal. Se entiende que algo tendría que sonar. Una crítica que yo hago muy importante ahora es esta ley de la que os han hablado antes, de la violencia. ¿No? Porque lo que nos ha costado que los médicos entiendan que hay una cosa que se llama T74 y vosotros en el DSM-5, no sé cómo lo llamáis, ahora vete y reconvierte todos los manuales y todo lo que has estado diciendo a violencia. Cuando además el 75% de los casos que vemos en España son de negligencia. ¿Y dónde está la violencia y la negligencia? Desde nuestro punto de vista, que a lo mejor lo puedes argumentar muy bien, pero vamos, la violencia está en el lóbulo prefrontal, la amígdala, los neurotransmisores, no sé qué y tal, ¿no? Y no sé yo dónde está la amígdala y los neurotransmisores en la negligencia. No sé si... Entonces, a veces hacemos cosas que yo creo que ahora nos tiran para atrás. No sé si... No, bueno... Luego en el debate me vas a dar. Vale, pues nada. Hay uno que me tiene ganas. Bien. Yo intentaré acabar antes para que me des tengas tiempo. Bueno, ya lo que digo esto, que aquí parece todo el capirote, pero es que, es más, si no sabes, ¿por qué no preguntas, no? Es decir, yo no sabía del VIH y me tocó el 50% de los niños nacidos en la Comunidad de Madrid con VIH pasaban por centros de protección y tuvimos que aprender. Vino el ébola y como iban a venir los niños de otros países a los centros de primera acogida de urgencias, hubo que aprender el ébola y hemos tenido que aprender las cosas. Ha venido el COVID y hemos tenido que aprender que hasta las vacunas son malísimas, para unos y buenas para otros. El trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un tema que es relativamente reciente
el que se haya considerado como una historia, ¿no? Y la gente ha aprendido esto, de cosas que la facultad no nos enseñaron, pero después han venido y hemos aprendido. Esto ya existía antes, ¿no? Y luego a veces viene también que los profesionales dejamos mucho que desear. Dicen, esto del ASI es una cosa tan especial que yo no lo puedo atender. Y tiene que ser una persona súper especializada a atender un abuso sexual. Y yo digo, bueno, ¿qué tendrá que ver un trastorno de estrés postraumático? Es que una persona ha visto caerse una persona al 5.º piso y lo ha visto morir o lo que sea, o se ha muerto el abuelito, o ha pasado no sé qué cosas, y eso le ha supuesto un trauma, ¿no es esto? Me gustaría saber qué tanta diferencia hay entre ese trastorno de estrés traumático por otras causas que en el caso del abuso sexual, como para que digas que yo no puedo atender esto. Y les viene muy bien decir, esto es una cosa muy especializada, requiere un recurso especializado y lo vamos a mandar a un centro para atender estas cosas solo. Que además le ponemos la etiqueta. Tú vas a un centro de atención a víctimas de... Entonces dices, una de dos, o es que han abusado de él, o es que este chico es un abusador, ya le hemos puesto la etiqueta. ¿Dónde va el niño? Mañana que tiene cita en el centro de agresores. Digo, de esto. Y ya le has puesto al muchacho la cosa, que lo llamen de otra manera. Digo yo, por lo menos. Bueno, en el Niño Jesús era la unidad de pediatría social. No se sabía si venía por un problema escolar, si venía por un problema de alguna cosa. El caso es que el chaval venía a pediatría social y no había etiquetas de que era por maltrato infantil. Y una de las cosas fundamentales sería quitar esos nombres de esos sitios, ¿o no? Me parece que ponemos etiquetas. Y luego, eso, aquí mandamos, cuando hay un fuego, pues ya es cuando hay el fuego, porque las medidas de prevención pues no han existido antes. Y aquí viene el gran problema. Salud mental no lo acepta, los CAIS están hasta arriba, y además los CAIS, si no están judicializados, si están judicializados, hasta que no hay sentencia, en principio no hacen gran cosa. Cuando en muchos de los casos el conflicto por donde ha venido el abuso es un conflicto familiar, y a lo mejor solo hay conflicto familiar, pero está judicializado y tal. Entonces ahora tenemos todas estas cosas, el CIASI, las CAVAS, APRAN, todo esto subvencionado, ¿no? Porque el ciudadano tiene derechos de primera y derechos de segunda. Entonces, cuando tú tienes un problema especializado, encima vas a un centro concertado, que en un centro público el gobierno se gasta 6.000 euros al mes por esa persona y en un centro concertado se gasta 2.000. Con lo cual, por lógica, esos profesionales, en cuanto formados, en cuanto tienen ocasión, se van. Y entonces, en vez de arreglar esto, ¿qué hacemos? Pues sí, ¿no? Éramos pocos y parió la abuela. Y entonces ahora se dice, no, ahora hay que hacer el Barnahus. Digo, vamos a ver, yo no digo que haya que hacer el Barnahus, o que no haya que hacerlo, pero pon orden primero en el gallinero y luego invéntate otra cosa. ¿O no es así? Primero habrá que ver qué protocolos hay, qué pacientes hay, cómo podemos coordinarlo, cómo podemos sacar partido a estos profesionales que ya están formados y que no se te vayan a otro negocio. Y vamos a ver cómo podemos hacer las cosas. ¿Cuáles son los protocolos de derivación? ¿Por qué solo, no sé, vamos, digo que, déjame, no me vendas otra historia. Digo que es que parece poco serio esto, ¿o no? ¿Por qué los profesionales de salud mental no se hacen cargo de esto? Desde la sanidad pública tan buena que dicen que tenemos, y son los psicólogos y si lo tienen que dotar, que lo doten, y que se atienda como una cosa, pues, normalizada. No sé yo. Bueno, bien. Aquí está también, me decían que hablara de quién lo descubre. Pues lo descubre generalmente, pues por decir que va a ser fundamentalmente el niño el que cuente las cosas. Eso es esto. Y lo que viene, que ya lo decía Félix López en el 92, pero que yo creo que no ha cambiado mucho. Dice, los niños cuando dicen no lo dicen, hombre, sí que lo cuentan. El 71% lo dice. El 28% es verdad que no. Así que todavía hay un grupo que ahí lo mantiene, que también habría que ver cuáles son los tipos de abuso que no dice. Porque aquí todos los abusos son iguales, parece ser, los más graves, los leves y tal. A lo mejor pues simplemente ha sido un día de atracamiento en el autobús que alguien le... No, él ha referido de que sí que hubo abuso, pero simplemente fue que uno en el autobús puso las manitas para atrás, le tocó sus partes y haya quedado la cosa. Ha habido abuso, pero tampoco lo ha valorado el chaval como una cosa grave y por lo tanto pues a lo mejor no lo ha contado. Es decir, que habría que ver cuáles son los casos que nos dicen. Si son los graves, que son los que serían de gran preocupación, o son... Y en el estudio este de Félix López, lo genial, para mi manera de entender, es que el 50% se lo dicen a un amigo. Es decir, que siempre estamos con la cosa de que los profesionales y qué tal,
¿no? Y que a veces incluso los padres pues son los que tenían que estar más pendientes de este asunto, y fundamentalmente fueron a los amigos, a otro familiar y a la madre. Al padre parece que no le ofrecemos las mismas seguridades a los chicos. Esto está en el libro de Félix López, que no es cosa mía, ¿no? Pero tienen más confianza en un colega que en otra persona. Y lo que habría también que ver es cuando se dice que eso es, ¿no?, como ese colega tiene que tener también información de saber cómo tiene que actuar y que no se quede entre el colega y el otro, ¿no? Yo tengo casos de estos, de que en un campamento un monitor abusaba, se lo dijeron a la chica, se lo dijo a los otros, que el otro le hacía unos tocamientos y ahí se quedó. Ya hasta un campamento al año siguiente no salió la cosa. Y todo el mundo resulta que sabía que ese monitor hacía esos tocamientos, pero por lo que sea nadie dijo nada, ¿no? Es decir que lo cual implica de que no solamente es que la víctima no tuvo así mucha confianza en comentarlo con nadie, sino que el grupo no vio que hubiera gente de su confianza para comentarlo. No sé. Bien, también es interesante ver esto de que cuando dice la mayoría de la gente no cree lo que cuentan, dice, oye, pues el 91% sí que creyó el testimonio del muchacho. El 60% se recibió ayuda, 8% le regañaron, incluso el 2% le castigaron. Solo denunciaron el 12% y no hicieron el 45%. Digo que esto es un poco hacernos una idea de hacia dónde debíamos de orientar quizás nuestro trabajo, ¿no? Hacia los niños, hacia sus amigos, y que se cree más de lo que se dice, ¿no? Porque la sensación que hay es que nadie cree al niño y todo el mundo pasa de él. Y dice, hombre, la mayoría de los casos sí que se le cree, ¿no? Alguien le ayudó el 38%, nadie le ayudó el 12%, necesito ayuda el 50%. Vuelvo a decir, claro, aquí habría que ver qué tipos es decir, que en eso habría que bajar más abajo, ¿no? A ver qué tipo de abusos no recibió ayuda y qué tipos de ayuda sí que la recibieron, ¿no? Y que, vuelvo a decir, si fue una cosa leve, esporádica, que solo pasó una vez, pues a lo mejor es que él ni lo valoró. No sé, sí. A mí personalmente, digo, aunque esté grabado me da igual. A mí un día en una iglesia estaba abarrotada y el delante fue de los que puso la mano y me tocó. Yo cuando terminó le dije a mi padre, papá, mira lo que ha pasado. Dice, ¿dónde está que le rompo la crisma? Me dijo mi padre. Ahí, digo, pues no sé dónde está, se ha ido. Y ya está. Y luego cuando me metí esto del maltrato, pues me acordé de aquello que pasó en la iglesia, pero yo no le di más trascendencia. Si me preguntara a Félix López, le digo, pues a mí, en el trabajo muchas veces, pero físicamente, una vez en una iglesia alguien me tocó mis partes nobles, ¿no? Y hablas con mucha gente y le ha pasado eso, ¿no? Compañeros del trabajo y tal, que dicen, oye, pues a mí un día algo pasó y ahí quedó. Y ahora que estamos hablando de esto te lo comento, pero ciertamente tampoco lo valoran como algo tan grave. Y quizás es otro problema que hay, que ahora de cara a la población, a todo el mundo se le ha dicho, esto es grave, gravísimo, ándate con ojo, sal zumbando al psicólogo y al psiquiatra porque esto puede ser, ¿no?, las reacciones de alarma, que hablaremos de eso también, ¿no? Es verdad que ya hay una serie de indicadores, pero que lo más importante son los indicadores comportamentales, el cambio. Es decir, una persona que iba bien y empieza a ir mal. Yo pongo un ejemplo de un caso que además terminó en el Constitucional y fue un jaleo, de una niña que sus padres empezaron a ver, tenía 11 añitos, es decir, que cambios en su comportamiento, ya dejó de querer ir a casa de su mejor amiga, empezó a sacar malas notas. Una chica que iba bien, cambió de amigos, empezó a vestirse de aquella manera y todo lo que se pensó es que esta niña había llegado a la adolescencia y había cambiado, ¿no? Se había juntado encima con los gamberretes de la clase y era un problema de la adolescencia de que la niña está tal. Hasta que un día, pues la niña le dijo a la madre lo que pasaba, ¿no? Mira, el padre de mi mejor amiga, pues resulta que cada vez que voy ahí, pues la mano se le extiende como si fuera un cachito de brazo. Y entonces, pues claro, la niña dejó de ir a casa de su mejor amiga, se juntó con otros y de ahí venía toda la historia. Cuando surgió el problema, bueno, la verdad que los padres bien y tal, y, en fin, pero lo cierto es verdad que la otra había estado meses sufriendo aquello, no había tenido y nadie había pensado que una posibilidad de la que había para ese cambio de comportamiento fuera un abuso sexual. Todo se atribuyó al tema de la adolescencia. Entonces, lo importante es ver esos cambios de la adolescencia. Vamos, cambios en las personas, ¿no? Incluso niños que han sufrido abusos de edad pequeños y no lo han interpretado como un problema,
Sin embargo, cuando llegan a la adolescencia dicen, anda, aquello que me pasó con mi tío resulta que era. Y fue una cosa que pasó cuando el niño tenía 5 años y no había pensado que era abuso. Llega a la adolescencia y ve que era un abuso y entonces empieza con aquello que le pasó. Y de los 5 a los 12, 13 años no ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, lo de los cambios en comportamiento son de las cosas que sí tendríamos que estar pendientes. Y antes hablaba de la credibilidad de lo que nos cuentan, y efectivamente, valorar que lo que nos cuentan es verdad. A mí a veces me dicen, algunos, bueno, aparte de estar en la primera fila, uno tiene también algunos que me tienen enfilado. Y me dicen, tú has metido a mucha gente en la cárcel y tal, y tú no tienes por qué hacer valoración de la credibilidad del testimonio. Digo, ni mucho menos. Yo hago historias clínicas, ¿no? Igual que puedes pensar que una madre te está diciendo que el niño tiene 45 grados de fiebre y dices, oiga, esto no, pues tú estás viendo lo que te están contando. Es mi trabajo. Hacer esa labor, vamos a decir, de investigación, ¿no? De ver en qué medida pues una cosa concuerda con la otra, hay que probarles, tengo que mandar, y en función de esto yo estoy haciendo una historia clínica. Anamnesis, que se llama, ¿no? Yo la anamnesis es lo que te estoy diciendo en mi historia clínica. Yo no estoy diciendo si cumple los criterios de valoración del testimonio, no sé qué historias. Yo estoy diciendo lo que me cuenta el paciente y por qué les sigo atendiendo o no les sigo atendiendo o lo he derivado. Y por lo tanto, habré metido a alguno en la cárcel, dicen. Digo, pero seguro que estaba muy justificado. Digo que no se llamará valoración del testimonio, se llamará historia clínica, pero es lo que hay. Bueno, esto va un poco en la línea de estas cosas, de que los niños revelan el abuso. También ahora ha venido todo el tema de las situaciones de separaciones y divorcios y las falsas alegaciones, que también es otro elemento que contamina todo esto, ¿no? Que es otra cosa que está ahí. Y ya hemos contado quién se lo cuentan, y es verdad que a mí me encanta esta diapositiva, de lo que hay que estar es atento a los problemas del niño, ¿no? Es decir, esto de que se ha perdido mucho la relación con el niño. Viene la madre a la consulta y la madre es la que cuenta todo y el chaval no cuenta nada, ¿no? Y además al niño no se le ha dado opción a que tome decisiones sobre si se quiere vacunar o no se quiere vacunar o lo que sea. Siempre las decisiones las ha tomado otro. Y es otra crítica de la que hago a la ley de autonomía del paciente cuando dice que un niño a los 16 años ya es mayor de edad a todos los efectos menos para los trasplantes y no sé qué. Vamos a ver, ¿qué educación se le ha estado dando a este niño para que sea capaz de con 16 años tomar decisiones responsables sobre si autoriza que lo operen de miopía? Eso tiene que haber habido un trabajo, ¿no? Para que cuando supuestamente se le ha explicado el consentimiento informado, ese niño ya esté acostumbrado a eso. O es que ya porque cumple los 16 años y un día ya resulta que es como yo ya con 80 años. Eso no puede ser. Y sin embargo, es verdad que ese trabajo, lo que digo de la infancia y la ignorancia, pues va por ahí. Bien. Por lo tanto, ¿cuál es mi visión un poco de la jugada? Pues la visión es que por una parte están las necesidades, la especialización, los recursos, priorizar las políticas de infancia, cumplir la legislación y facilitar la comunicación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo son nuevas leyes. Las leyes de 2015 se incumplen, no tenía que haber ningún niño menor de 3 años en un centro de protección. Teníamos que estar trabajando el riesgo, teníamos que estar con el registro de casos de maltrato infantil, teníamos que tener la declaración, teníamos y lo incumplimos. Y decimos, bueno, pero ahora vamos a hacer una super ley y esa sí que la vamos a cumplir. Digo, es que me da una risa que No, porque esta ley la vamos a cumplir. Y encima la han puesto en un lenguaje que todos lo vamos a entender. Esto es fabuloso, ¿o no? Y encima ahora vamos a hacer la ley de la Comunidad de Madrid que desarrolla la ley esa, una ley de la Comunidad de Madrid, 123 hojas de ley. Bueno, eso va a ser el acabose. Digo, entonces, cumpla usted las necesidades y mira aquí de la derecha como dice, pero tú estás tonto, ¿no? Porque es que dice eso al otro, pero que hemos salido de allí, mira dónde ha puesto la vía, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando. Unos van por un lado y los niños vamos por otro. Y claro, así yo veo difícil de avanzar en el tema del maltrato y la violencia. Bueno, esto era por la idea esta de que a veces cuando se ha pasado el caso con la madre inicialmente se culpabilizaba. Fíjate que yo no me he dado cuenta de lo que le estaba pasando a la niña y tal. No, pues está pasando y lo que había que preguntarse es por qué los niños no lo cuentan. Y por qué en todo caso el abuso sexual es diferente a otras formas de maltrato. Porque es verdad que el abuso es diferente. Porque es verdad que en las otras formas de maltrato, el maltrato físico, la negligencia, incluso el maltrato, no hay esa voluntariedad de hacer daño, ni hay una estrategia del agresor. Y sin embargo, en el caso del abuso, el tipo sabe lo que está haciendo. Y encima ejerce esa función de
de valerse de su situación respecto a la víctima, y por lo tanto los efectos son diferentes. Es decir, que el tratamiento del abuso, efectivamente, es decir, mientras en otras formas de maltrato, inicialmente la obligación legal de comunicar, de hacer un parte de lesiones y de denunciarlo es relativamente, en fin, que no todos los casos son evidentes, tiene que haber lesiones. En el caso del maltrato físico, en el caso del abuso, está considerado como un delito siempre. Es decir, ahí hay una persona que efectivamente sabía que estaba saltándose el semáforo en rojo. Por lo tanto, es diferente por los efectos además que tiene en las víctimas y su desarrollo socioemocional. Orientaciones prácticas. Pues yo creo que lo importante, el criterio de mínima intervención. Contra menos se haga, mejor. Y contra menos intervengan, estupendo. Evitar todo esto de la victimización secundaria, que ya lo habrán dicho. No ponerse nerviosos. Es decir, evidentemente te llega un caso de abuso y a todo el mundo le supone cierta incomodidad, aunque hayas atendido muchos. Pero el paciente no tiene que darse cuenta, o nuestro alumno, de que nosotros estamos nerviosos y disimular lo que podamos. Para no tomar decisiones precipitadas, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta, y para que esto del abuso, me parece que todo tiene que ver. Cuando yo estudiaba ginecología, mi catedrático de ginecología, cuando decía qué es lo que hay que hacer, decía todo está contraindicado cuando no está indicado, ¿no? Es decir, que a veces dice, hay que hacer, bueno, pues, o sea, a lo mejor no hay que hacer nada, esperar y ver, digo, esperar y ver siempre que la víctima esté protegida, no sé, pero antes de hacer nada, piensa lo que vas a hacer, ¿no? Situaciones de urgencia, pues situaciones de urgencia son, si ha habido una situación muy próxima, 72 horas, si hay un abuso crónico y la última también es muy próxima, si podemos pensar que hay pruebas que se puedan perder, es decir, circunstancias, digamos, muy cuantificadas, muy limitadas, ¿no? Porque, claro, el ejemplo que yo pongo es que hay un niño que lo cuenta. Claro, lo primero, ir al médico, a ver cómo tiene el himen. Ahora, venga, ¿no? Aparece, porque ha ido al centro de salud, aparece en el hospital. Del hospital se dirige a la fiscalía se lo dice a la policía. La policía ahora, el GRUME, resulta que teníamos una policía estupenda del grupo especializado de menores, pero ahora, y se defendía la especialización en infancia y la importancia de tener una policía especializada en infancia, y ahora resulta que pueden ir con las mujeres, con los viejos y con los discapacitados ahí juntos, ahí a la avenida de Federico Rubio y Galia, el OFAN, ¿no? La OFAN dice, muy bien, vámonos a La Paz, ¿no? Y con la parte de La Paz ya hacemos el papel a los juzgados. Los juzgados dicen, bueno, pues que vaya al CIASI o lo que sea, luego aparte le tiene que ver a la clínica médico forense, luego va a un juicio y vaya usted a saber, y si encima hay que tutelarle, pues doña Esther encima no lo tutela. Digo, esto es un cacao, ¿o no? Y digo yo, pues esto debía ser más sencillo. Es decir, que alguien cuenta, es una atención urgente, porque efectivamente hay una situación clínica, ha pasado muy recientemente, hay posibilidades de que esta víctima necesite una atención sanitaria por un problema médico. Bueno, pues en ese caso sí que tendría que ir al hospital. El hospital efectivamente tiene que hacer este parte al juzgado. El juzgado tiene que presentarse obligatoriamente el forense en el hospital de que turne. Porque también se dice que tiene que haber un centro especial, un sitio donde atiendan esto. Vamos a ver, si el niño está en el 12 de octubre y luego el seguimiento clínico lo van a hacer en el siguiente, ¿para qué se va a ir a La Paz o a la guerra? El forense que vaya allí y punto, ¿no? Sí. Y el problema que no hay en otros hospitales como Móstoles o Canales o lo que sea, que son hospitales que efectivamente el forense se acerca y no hay ningún problema, no se entiende por qué en la capital de Madrid, que hay 3 forenses de guardia, resulta que sí que sea un problema que coja un coche oficial, porque encima va en coche oficial, que lo pagamos nosotros, digo, y que se acerca el 12 de octubre y hay ahí lo que tenga que hacer. No entiendo esa dificultad de que para los pocos casos que haya que tenga que ir al 12 de octubre, resulta que sea una complicación el que se acerque. Es increíble. Y el machaque que supone, vuelvo a decir, del chaval tira para arriba, tira para abajo, eso no puede ser. Si no es urgente, asistencialmente, que vuelvo a decir, urgentes son todos, pero que no requiere atención, pues efectivamente habrá que darse parte de la policía y será salud mental y servicios sociales los que en alguna manera tomen la decisión del caso. Yo creo que esto es muy facilito y no requiere tampoco mucha lógica. Y vuelvo a decir, si hay que tomar una medida de protección, pues se toma. Y si la salud mental, que tenía que ser la salud mental, pues no sé, pues no, pero entendámonos, ¿o no? Yo no entiendo que tenga que haber recursos privados, porque me parece que no debía ser así la cosa, salvo para algún tema así muy concretito. Creer al niño, hacerle ver que él no es el culpable, mantener la serenidad,
asegurarse que sabemos qué hacer, asegurarle a él esto de darle tranquilidad y apoyarle su autoestima. El gran problema del maltrato infantil es la autoestima de los niños, cómo se ve afectada. Y cómo este niño que ha sufrido un maltrato ya desde pequeño se considera que no es muy competente en temas escolares y ya empieza con fracaso escolar y eso le va acompañando toda la vida y empieza a tener relaciones con sus iguales y eso va a ser algo que le marque y por lo tanto la autoestima para mí es de las cosas más importantes a trabajar en los casos de maltrato y abuso. Bien, ¿y la prevención? Pues yo francamente me parece que es una cosa fundamental, ya digo, la prevención general y la educación afectivo-sexual, porque se habla mucho de la educación sexual pero no por lo afectivo. Y la base está, para mí, en el tema de la parte más... estamos en primavera, pues de la parte más del amor, ¿no? Digo que me parece... Y sin embargo se habla mucho de anticoncepción y no sé qué y tal, y poco de esto, ¿no? Y claro, ahora tenemos el gran problema de la pornografía. Un problemón. Claro, todos los niños tienen móvil. Ya con 4 o 5 años. Mi nieta Lola, eso de abuelo ponme Netflix para ver Peppa Pig, lo domina. Y tiene 4 años. Todavía es Peppa Pig nada más. Pero, claro, ¿qué educación están recibiendo los niños? Tanto en el uso de las tecnologías en general como en estas cosas particulares. Y claro, a mí eso me parece importante, porque en alguna manera todo esto, y yo no... Sí, ya estoy acabando. Me han dicho 45 minutos y estoy en el 40. Bueno, he empezado 5 minutos tarde, todavía me quedarían 4. Por eso estaba esperando un poquito. No, pero no, qué bien. Cosas que no se dicen, pero que están ahí, ¿no? El 1% de las niñas menores de 18 años en España han tenido una interrupción voluntaria del embarazo. Y si está bajando, no es porque esté bajando, es porque está la poscoital, que esa no sabemos cómo va, pero ahí va. No lo hago por moralismo, lo hago simplemente por una radiografía de las cosas que están pasando. Y cómo esto del afectivo sexual, pues me parece que tiene gran trascendencia. Esto es de esta semana. Lo del niño Tarragona, que con 13 años ya violó a una de 15. Lo grave es que ya tenía antecedentes. Es decir, que no era la primera vez que esto pasaba con un muchacho de 13 años. Ya esto venía de antiguo. Y encima, como no tiene 14 años, es inimputable y no pasa nada. Pero que esto son cosas, yo creo que ahí debe estar. Por lo tanto, vuelvo a decir, los riesgos de la infancia son múltiples, había que estar más al loro, como la foto esta del médico ya mayor con su fonendoscopio, en cómo ve el niño cuáles son sus problemas, su problema es su muñeca, ¿no? Y cómo quizás el sistema de protección del que se ha hablado antes, pues el sistema de protección tiene que cambiar. Antes el sistema de protección era una familia que tenía problemas, ¿no? Se entendía que los servicios sociales estaban trabajando con la familia y el niño estaba en un centro de acogida y tal. Pero es que ahora el 20% de los niños en centro de acogida son menos extranjeros no acompañados. El 2% están en centros de readaptación psicosocial como el de Picón. El 15% tiene problemas de salud mental y más del 15% y están en tratamiento psiquiátrico. El 8% son niños con discapacidad, que también cuando llegan a los 18 años luego el sistema de protección deja de atenderles y a ver quién atiende a estos niños con discapacidad. Y están todas estas cosas que yo me parece que esto requiere una reformulación. Es más, lo que requiere es que se cumplan primero las leyes que se aprobaron en el 2015 y nos dejemos de las leyes que se aprobaron en el 2021, ¿no? Fue el año pasado, 2021. Cumpla usted lo del 2015, que esas leyes sí que tenían que ver con las necesidades de los niños españoles. Y para usted que le hace falta la prueba preconstituida, pues dé usted las soluciones que haya. Pero el maltrato perinatal, lo otro, todo lo que venía en la ley del 2015, cúmplalo usted, aunque hayan pasado 7 años. Hay un término en justicia que se llama eso de vacatio legis, ¿no? La ley está de vacaciones. Bueno, pues esa ley está de vacaciones este año, cúmplala usted la del 2015. Me parece a mí la prioridad. Y bueno, luego hay programas, que si la bandera verde, que si la roja, que si tal, que si, bueno, todas estas cosas también, porque de alguna manera son maneras de sensibilizar. Pero yo no iría tanto a programas específicos de prevención del abuso sexual, sino a programas generales de riesgo. De que hay riesgo en el reporte, que hay riesgo de consumo de sustancias, que hay riesgos de las adicciones a Internet, que hay riesgos y que el chaval tendría que saber identificar riesgos y saber a quién se lo tiene que decir y cómo se le tenemos que ayudar. En definitiva, la importancia del abuso por su frecuencia, por las dificultades de la relación,
por los efectos, por la falta de formación de los profesionales, por la cantidad de gente que interviene, que debemos de evitar las consecuencias negativas, que las obligaciones legales, pues oye, yo no sé, yo tampoco tengo tanto miedo a los jueces, la verdad. Si a mí me toca ir a un juzgado, pues digo lo que he visto y ya está. Lo único que tengo es estar un rato esperando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, y que te amenazan con que si no dices la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, incumples el no sé qué ley y te pueden meter un puro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Te tienen que decir eso? Pues ya está, te lo dicen y se acabó. Y termino con esta, ¿no? De que en el fondo es la primera idea, cuando hablaba de lo de este hombre de Rojas Marcos, ¿no? Y la importancia de las inversiones en la primera infancia. Si haces proyectos para un año, siembras trigo, si para 10 años plantas un árbol y si para 25 te dedicas a la educación. Es verdad que dentro de 25 años ya no estará de presidente del gobierno el que esté y se pondrá la medalla a otro, que dirá que es el que ha logrado que baje la violencia y los maltratos. Pero como no empecemos a sembrar ahora, dentro de 25 años vamos a estar igual. Eso es la situación. Y esto de Guayasamín, la ternura, porque también hay que acabar con un poco de ternura. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues nada. Maravillosa ponencia. Pregunta Patricia Antón Ortega, ¿dónde se puede encontrar el protocolo de protección al menor que ha nombrado anteriormente? El del colegio Gredos, ¿no? Yo creo sí, es el que pues salía. no lo sé. Yo lo tengo. Si queréis yo os lo paso y vosotros se lo pasáis. Yo creo que no habrá problema en compartirlo. Vale. ¿Aquí hay alguna pregunta? Sí, hombre. Después de haberme amenazado, ahora no me dejes a mí. Para que pudiera proseguir. ¿Qué? Yo creí que es que... Porque yo no tenía muy claro lo que iba a decir hoy, la verdad. Sí. Porque a veces se quiere alguna cosa más técnica y menos una visión... es decir, que a lo mejor quiere más concretamente el psicólogo que es lo que tiene que hacer. Pero el psicólogo lo que tiene que hacer es forzar a que se formen. Es apoyar a la comisión de aquí del colegio. Es formarse a sí mismo. Es en su centro de trabajo ser un poco mosca de esas. Y es la manera de... Ahí en el Quedan chat. dos preguntitas y ya está. Claro. Venga, pues hacemos esas dos. Sí, Montserrat del Amo Díaz, ¿cómo y dónde podemos formar en prevención y atajo una vez instaurado del maltrato infantil? Pues es que es de las cosas que antes, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tenía el programa de atención al maltrato infantil y hacíamos cursos todos los meses, cada 2 meses hacíamos cursos. Y todos esos programas de formación han desaparecido. Es decir, las políticas de infancia han venido a menos. Y un programa de la Comunidad de Madrid que ya estableció el sistema de notificación, registro de casos en el año 1999, ha sobrevivido hasta el año 2020 y ha desaparecido. Los 10 primeros años tuvo subvención y los últimos años se hizo porque la gente colaboraba gratuitamente, jueces, fiscales, policías y todo el mundo, en dar la formación y las clases. Y ahora eso no se prioriza, estamos con otras cosas y... Yo creo pero que al que quiera se dirige a mí y nosotros, mi grupo, sigue dando clases a todo el que quiera. Claro, que hay que buscar, ¿no? Como asociaciones o colectivos privados que sí que dan estas formaciones y luego un poco con lo que decía antes Esther, exigir, ¿no? Que se nos forme a cada una en el trabajo, pero bueno, yo creo que ahora tenemos que hacer nosotras un trabajo como de búsqueda y a veces también como... Yo no soy nadie, algo pero privado. si tú estás en un sitio y eres la responsable de una cosa, también tienes tu obligación a tu director general. Claro, ahí estamos. Hacer eso. Bueno... Hay otra, si es breve y si... Nada, María Elena Díez Fernández, que goza de escuchar a ese pedazo de profesional. Y Julia Gras, muchas gracias, me habría gustado escucharle más tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Y seguimos ahora con la siguiente.